Marcos, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? Y si lo tenemos, nos ponemos en pie para reverencia de la palabra del Señor. Leemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo vamos a leer todos juntos, solo es este versículo. Lo leemos todos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, seguimos acá, mi Dios, en un mismo sentir. Seguimos acá, Señor, dándote la gloria y la honra que solo tú te mereces. Ahora, Padre, en este precioso momento queremos que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras mentes. Queremos, mi Dios bendito, deleitarnos en tu presencia, en tu palabra, Señor, que es ese mensaje que ya has dejado para cada uno de nosotros, el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú eres mi Dios todopoderoso y que tu palabra siempre es la buena semilla. Ayúdanos a que nuestro corazón pueda ser esa buena tierra en la cual esa semilla caiga, germine y dé fruto, mi Dios, al 100%. Sabemos, mi Dios, que tu palabra dice que ella no regresa vacía. Es por eso que te suplicamos, Señor, que podamos tener oídos dóciles a tu voz, a tu palabra, para no ser, mi Dios, oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, de manera especial te suplico que seas tú hablando a través de mis labios. Toma el control, Señor, de mi mente, de mis pensamientos, de todo lo que vaya a hablar, Señor, que sea tu voluntad y nada más que tu voluntad. Gracias por el privilegio tan grande, mi Dios, que me da de poder predicar tu palabra a este grupo de personas. Mi Dios, gracias porque eres bueno, gracias porque eres grande y todopoderoso. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Usted se preguntará, ¿y por qué el pastor ha leído este versículo? He leído este versículo, amado hermano, porque el título de la predicación, si usted le quiere poner uno, es 3 tipos de evangelio. 3 tipos de evangelio. Pero para comenzar quiero definir lo que es evangelio. Evangelio significa una buena noticia. Evangelio significa una buena noticia. Las buenas nuevas del reino. Las buenas nuevas de salvación. Eso que un día nosotros nos anunciaron y que hoy por hoy lo mantenemos y lo confirmamos en nuestro corazón a través del Santo Espíritu de Dios. Y nos regocijamos cada vez que recordamos que ese mensaje un día nosotros lo escuchamos y que tuvimos esos oídos dóciles para poder escuchar, aceptar, reconocer la palabra de Dios en nuestras vidas. Tan difícil es, amados hermanos, hoy en día escuchar buenas noticias. Hoy usted enciende la televisión y ve malas noticias. Usted enciende el móvil y ve malas noticias. Llegan vecinos a su casa, qué sé yo, hoy que es día de convivencia. Y muchas veces, en vez de recordar cosas lindas, cosas agradables, lo primero que viene a nosotros son malas noticias. Pero el evangelio siempre va a ser una buena noticia para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa buena noticia? Esa buena noticia, amado hermano, es que sus pecados han sido perdonados. Esa buena noticia, amados hermanos, es que Jesucristo pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su preciosa sangre para que hoy nosotros podamos estar aquí con libertad, gozándonos en su presencia. Hasta cuando nos llaman por teléfono, muchas veces nosotros decimos, ay Señor, que no sea una mala noticia. Porque sabemos a las horas que nos pueden hablar. Pero cuando nos hablan a una hora que no están acostumbrados a hablar en nuestra familia, nuestros amigos, o qué sé yo, lo primero que decimos es, Señor, que no sea una mala noticia. Pero si usted y yo, amado hermano, abrimos este precioso libro, siempre, óigalo bien, siempre usted va a encontrar una buena noticia. Esa buena noticia es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En otras palabras, amado hermano, los evangelios no son, los evangelistas no son en sí Mateo,
Marcos, Lucas y Juan, sino que el primer evangelista fue nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el primero que vivió el evangelio. Él fue el primero que sintió el evangelio. ¿Para qué? Para entregarlo a nosotros. Para que nosotros lo atesoremos y que nos gocemos en esa preciosa noticia. Porque en teoría tendríamos que gozarnos del evangelio. En teoría tendríamos, amados hermanos, que estar sabedores de que lo que un día fue entregado a nosotros fue un mensaje precioso. Hoy que estamos viendo un poco lo del ambiente navideño, recordamos cuando a los pastorcitos se les entregó una buena noticia. ¿Se recuerda? Vayámonos a Lucas 2, 10 y 11. Lucas 2, 10 y 11. Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Acá el ángel, amados hermanos, se convirtió en un evangelista. ¿Por qué? Porque él llevaba la buena noticia, esa buena noticia de gozo, esa noticia de amor, esa noticia que todo el pueblo de Israel en este momento estaba esperando que llegara el tan ansiado Mesías, el Redentor, el Salvador de sus vidas. Lástima que no lo recibieron como tal, sino que para ellos ese Salvador era alguien como un vengador, alguien que iba a llegar a redimirles del yugo de la esclavitud del imperio romano. Pero usted y yo, amado hermano, hoy por hoy, gracias al Espíritu Santo que nos lo revela, entendemos que ese Salvador vino a quitarnos el yugo de la esclavitud, no de un pueblo, no de una nación, sino de la esclavitud del pecado en la cual antes nosotros nos deleitábamos. Óigalo bien. No quiero decirle o no quiero que me entienda, sí, hoy ya nadie peca. Todos pecamos. Todos pecamos. La diferencia es que ya no nos tenemos que deleitar en el pecado. O en teoría, no nos tenemos que deleitar haciendo las cosas malas, haciendo todo aquello que no le agrada a Dios, haciendo todo aquello que nos separa de la preciosa presencia de nuestro Señor. Hoy usted y yo ya no nos deleitamos. ¿Por qué? Porque Cristo rompió esas cadenas, porque Cristo quebrantó esos yugos de esclavitud en los cuales usted y yo antes vivíamos sumergidos. Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio. El evangelio es la buena noticia de la salvación de nuestras almas, la salvación de su alma, la salvación de mi alma. ¿Qué sería de nosotros, amados hermanos? Estamos hace un momento escuchando, adorando con esa preciosa alabanza, sublime gracia. Sublime gracia es que a un infeliz salvó. Yo levanto mi mano porque ese infeliz era yo. Ese infeliz era yo. ¿Por qué era infeliz? Porque Cristo no estaba conmigo. Porque a pesar de que hubiese tenido muchas cosas materiales, me faltaba lo más importante en mí. ¿Y qué era? La preciosa presencia de Dios. El Santo Espíritu de Dios habitando en mi vida. La palabra de Dios dice allá en 1 Corintios, el apóstol Pablo le dice a los corintios: ¿acaso ignoráis? ¿Acaso ignoráis que sois el templo y la morada del Espíritu Santo? Eso, amado hermano, es lo que usted y yo hoy por hoy somos si hemos declarado y recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y si hemos dado también frutos dignos de arrepentimiento. Porque no basta solo con decir, sí, yo soy cristiano. No basta solo con decir, yo un día hice la profesión de fe. Un día alguien me hizo que pasara al frente, hice una oración y ahora ya soy libre de todos mis pecados. Falta hacer la parte que nos corresponde. La parte imposible la hace el Señor, que es quitar ese yugo de esclavitud, quitar esos pecados. Y usted lo que tiene que hacer, y yo lo que tenemos que hacer es poner de nuestra parte para ya no dejar entrar a aquel que antes habitaba en nosotros.
Porque antes estábamos en enemistad con el Señor, pero ahora somos hijos de Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Es por eso, amados hermanos, que siempre debemos de estar alertas. El evangelio es una buena noticia, pero hoy puede haber un montón de evangelios que le dicen, sí, pero es que tú tienes que ser próspero económicamente. El evangelio no me dice que yo tengo que ser próspero económicamente. El evangelio me dice que tengo que ser próspero espiritualmente. Ese falso evangelio de la prosperidad que está invadiendo muchas iglesias. La iglesia con la cual yo nací también. Me acuerdo, Anita se ha de acordar de ese pastor que nos decía, aquel estudiante de teología que no ande $200 en su bolsillo, no es un llamado de Dios. ¿A qué viene esto? Si el mismo Señor Jesucristo decía que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Nuestro Señor Jesucristo no vino a darnos riquezas materiales. Las riquezas materiales, amados hermanos, no es pecado y pueden llegar, gloria al Señor que sí, pero primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. No tenemos que invertir esa ecuación. Es cierto que la matemática terrenal dice que el orden de los factores no altera el producto, pero en la matemática de Dios sí hay alteración. Usted no puede querer buscar primeramente las cosas terrenales y después la gloria del Señor. No es lo mismo. Jamás puede usted invertir esa ecuación. La palabra de Dios ya nos lo dejó claramente dicho. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Hoy por hoy, amados, hay tantos evangelios falsos, pero solo hay un evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros nos equivocamos cuando decimos evangelio de Mateo. No es el evangelio de Mateo, no es el evangelio de Marcos, no es el evangelio de Lucas ni de Juan, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue el que vino a vivir en carne propia ese evangelio que hoy usted y yo predicamos. Que en teoría debemos de predicarlo. ¿Por qué? Porque llena de gozo nuestras almas y llena de gozo a todo aquel que la escucha. Así como lo acabamos de ver en Lucas 2. Esos pastorcitos, les doy nuevas de gran gozo. El evangelio debe de ser ocasión de gozarnos, amados hermanos. Bien, lo decía nuestra hermana Nina en la apertura. El año pasado, pues Dios permitió que dijéramos que este año iba a ser volviendo al primer amor. ¿Cuántos de los que estamos acá o de los que no estamos acá en realidad volvimos a ese primer amor? Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que nos hace falta para volver a ese primer amor? ¿Sabe qué nos hace falta? Nos hace falta vivir el evangelio. Nos hace falta vivir la palabra de Dios, vivir esas buenas noticias, gozarnos al extremo a través del evangelio. Les doy nuevas de gran gozo. Solo recordemos, amados hermanos, lo que éramos antes. Solo recordemos cómo vivíamos. Creo que se los dije la semana pasada. Yo no tengo temor a equivocarme. Cuando le digo yo a usted, yo sé que hoy usted vive mejor que antes. Usted vive mejor que antes que usted fuera cristiano. Tal vez pudo haber tenido lujos, tal vez pudo haber tenido muchas cosas, pero como se le dije al principio, no teníamos a Cristo con nosotros. Y si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos? Amén. Entonces, hoy quiero hablarle acerca de 3 evangelios. No es que sean 3 evangelios distintos, sino son 3 formas distintas de ver el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para esto quiero que nos vayamos a Hechos 20:24. Hechos 20:24. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. La primera forma de ver el evangelio es la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo está hablando aquí a unos ancianos, está reunido con unos ancianos porque se iba de un lugar llamado Mileto. Y les dice que a pesar de sus tribulaciones, que a pesar de las dificultades, que a pesar de todo lo que pudo haber pasado el apóstol Pablo, él se gozaba en predicar el evangelio, el ministerio que se le había encomendado. ¿Cuál era este? Predicar el evangelio de la gracia de Dios. La gracia es ese regalo inmerecido, es algo que usted y yo no podíamos optar por nuestros propios medios. Como cuando nos dicen, si usted se saca 10 en esta materia, yo le voy a dar un premio, y se saca un 4. Y por pura misericordia, por puro amor de sus padres, les venga, te lo voy a dar, pero para la próxima me mejora la nota. Usted no se merecía ese regalo. Usted no se merecía ningún premio. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Eso es lo que merecíamos, la muerte, pero a Él le plació escogernos, a Él le plació sacarnos de ese pozo de la desesperación, de librarnos del lazo del cazador. A Él le plació. ¿Por qué? Porque es amoroso, porque es bondadoso y porque es misericordioso. Amados hermanos, esa es la buena noticia. Gracia, la gracia de Dios, el evangelio de la gracia. La gracia inmerecida, el regalo inmerecido. Y es precisamente esa la buena noticia. Eso que nos debe de llenar de gozo. En teoría, debemos de vivir llenos de gozo. El gozo de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano, amado hermano, yo sé que puede pasar por muchas dificultades, pero el cristiano se reconoce que a pesar de la dificultad, él está firme en esa roca inconmovible que es Cristo Jesús. El cristiano debe tener anclada su fe en el evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo, en el evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios debe de estar sobre cada uno de nosotros, pero muchas veces sentimos mucha culpa por todo lo que hicimos en nuestra vida pasada. Se lo he dicho muchas veces. Perdónese. Ya Dios le perdonó. Ya Cristo le perdonó. Ay, pastor, porque usted no sabe lo que yo hice. Usted no sabe por lo que yo he pasado, por todas las dificultades, lo que tenía que hacer para comer. Usted no sabe lo que yo he vivido y lo que he tenido que hacer para salir adelante. Amado hermano, amada hermana, ya Cristo le perdonó. Ya no se esté martirizando más. Ya Dios le entregó la salvación de su alma. ¿Sabe? Quien le está engañando y quien le dice a usted cosas erróneas es el enemigo, que Jehová le reprenda. Él es el acusador y le viene a decir a usted, ¿y cómo es posible que tú vas a ir a la iglesia si ya viste lo que acabas de hacer? ¿Y cómo es posible que tú vas a ir a la iglesia si ya viste cómo le respondiste a tu marido, cómo le respondiste a tu esposa? Y así vas a ir a la iglesia. El enemigo juega con cada uno de nosotros y juega en nuestra mente. Por eso es que su mente y mi mente debe estar llena del evangelio de Dios. Es por eso que nuestra mente debe estar llena de la palabra del Señor, para cuando lleguen esos malos pensamientos, usted los pueda reprender en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No, es que ya no me voy a congregar porque soy muy malo. No, es que soy muy mala. O cuando uno anda evangelizando, le dice a uno, mira, Cristo te ama. Yo voy a llegar a la iglesia, pero cuando sea bueno. No, es que no estoy preparado. No, es que tengo muchas cosas que dejar. Si es así, nunca hubiésemos llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está llena de gente pecadora, pero en proceso de recuperación. Usted sabe que los alcohólicos, cuando van a este grupo de alcohólicos anónimos, el primer paso es reconocer que tienen un problema. Reconocer que son alcohólicos y querer cambiar. Ahí nadie está a la fuerza.
Ahí nadie está la fuerza. Ahí llega el que quiere cambiar. Al igual aquí en la iglesia, aquí nadie está la fuerza. Aquí viene el que quiere cambiar. Aquí viene el que quiere estar en comunión con el Señor. Aquí viene el que quiere seguir adorando al Señor a pesar de cualquier dificultad. ¿Por qué? Porque se ha entendido en sobremanera el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio, esa buena noticia que se nos dio. Qué hermoso es recibir esa buena noticia. Pareciera que hoy lo normal es, como le digo, recibir solo malas noticias. No nos quejemos de las malas noticias de la vida. Recordemos que siempre tenemos esa buena noticia, el evangelio de Dios. Amén. Acompáñenme a Romanos 11:6. Ahí a la par de Hechos. Romanos 11:6. Gloria al Señor. Romanos 11:6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amado hermano, su salvación y mi salvación no es por lo que usted haga o deje de hacer. Su salvación es por la pura misericordia de Dios en su vida. Dice la palabra del Señor que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia de Dios, por fe, por creer en Jesucristo. Eso es lo único que usted tiene que hacer, declarar en su vida que Cristo es el Señor y que gobierna su corazón. Ese es el evangelio de la gracia, el reconocer que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecerla. ¿Se recuerda ese malhechor que estaba a la par de nuestro Señor Jesucristo? Él no le quedó oportunidad de hacer absolutamente nada bueno. Estaba a punto de morir. Nada bueno. Yo no sé a qué edad él comenzó a delinquir, a qué edad él comenzó a hacer sus fechorías. No lo sé. Pero sí sé que él creyó en el que estaba a la par de él. El otro le decía: hey, si es cierto que tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Bájate. Y de paso, pues nos bajas a nosotros. Y el otro le dice: cállate. Le estoy parafraseando, no es que así exactamente la palabra de Dios. El otro le dice: cállate. Que nosotros estamos aquí justamente porque estamos pagando por nuestras fechorías. Pero él no ha hecho nada malo. Él está aquí injustamente. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y le dijo: de cierto te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese hombre, amado hermano, para obtener la gracia de Dios? No hizo nada bueno. Hablando de las obras, lo que hizo fue creer en Jesucristo. Y ese es el evangelio de la gracia. Esa buena noticia que se nos está dada por gracia de Dios. Por la bondad de Dios. No por su bondad. No por mi bondad. No porque seamos buenos. Porque definitivamente, amados hermanos, el ser humano no es bueno. El ser humano es malo. Por naturaleza es malo. Pero cuando ya el Espíritu Santo llega y habita en cada uno de nosotros, nos santifica para el Señor. ¿Y qué es ser santificado? Es ser apartado para Dios. Apartado para Dios. ¿Se recuerda? Cuando estaban armando el tabernáculo, el Señor, Jehová le dijo a Moisés que también hicieran unos utensilios. Y esos utensilios eran santos. ¿Y cómo es posible que una cuchara, un tazón, un garfio puedan ser santos? Porque estaban apartados para el uso del tabernáculo. Usted y yo estamos apartados para Dios. Apartados para la gloria del Señor. Él nos ha santificado por su bondad, no por mi bondad. Nosotros estamos llamados a anunciar, amados hermanos, el evangelio de la gracia del Señor. Hechos 20:24. Lo que habíamos leído. No me preocupa, esta es otra versión. No me preocupa, oiga, no me preocupa si tengo que morir.
Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. Se lo leo a la Reina Valera, dice, lo leímos hace poco. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y en esta versión está un poquito más explicada. Dice, no me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. Usted y yo debemos de anhelar tener esa satisfacción en nuestra vida. ¿Cuál satisfacción? La de anunciar el evangelio del Señor, la de anunciar las buenas nuevas, la de anunciar que Él vino para perdonar los pecados de todos. Esa debe ser una gran satisfacción para cada uno de nosotros. Mire cuántas personas se van al Medio Oriente y no les importa perder su vida con tal de anunciar el evangelio del Señor, el evangelio de la gracia. Amén. Este era el primer evangelio. El segundo evangelio lo encontramos en 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. Cuando lo tenga me dice aleluya. Segunda de Corintios 4:4. Dice la palabra del Señor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El segundo evangelio es el evangelio de la gloria de Cristo. Satanás, que Jehová le reprenda, se encarga de cegar a los hombres para que no vean la verdad de Dios por medio del sistema pecaminoso o por medio del pecado que hay en el mundo. A través del pecado, Él se encarga de cegar la gloria que solo Jesucristo se merece. A través del pecado, amado hermano, Él se encarga de separarnos de Dios, de separarnos de su presencia, de separarnos de su cobertura, de separarnos de su amor, de separarnos del evangelio, que es la salvación para nuestras almas. De eso se encarga el enemigo, que Jehová le reprenda. Es como cuando hablamos de la Navidad. Les decía yo la vez anterior, Navidad no es solo ir a comer. La Navidad no solo es juntarse con familiares. Bien lo decía hermana Nina, hoy todo el mundo anda ahí para arriba y para abajo buscando qué comprar, que me hace falta esto, que me hace falta lo otro. Pero ¿qué sucede? Se nos olvida en realidad el motivo por el cual nosotros estamos celebrando una Navidad. Sabemos que no es la fecha exacta. Sabemos que no es el propio día en que Cristo nació, pero ¿por qué no celebrar un día? ¿Por qué no celebrar ese día? Es como que a usted le inviten a un cumpleaños y cuando llegue usted ni saluda al cumpleañero. Eso es lo que pasa en la Navidad. La gente está buscando qué comer, la gente está buscando qué ponerse de ropa, la gente está buscando dónde ir a comer, dónde juntarse, en la casa de quién se van a juntar. Que yo pongo esto, que yo pongo lo otro, que yo voy a llevar el pan, que yo voy a llevar la bebida, que yo voy a llevar el postre, que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer lo otro. ¿Y qué pasa? Se nos olvida a quién estamos celebrando. Qué bonito es que en esa cena de Navidad podamos tener un momento para hablar de la palabra del Señor. Mire, yo no iba preparado. O sea, nadie me había dicho, mire, usted va a venir aquí y nos va a predicar la palabra de Dios. Pero ya estando allá en Madrid, era el único varón, le cuento. Eran como 5 o 6 mujeres, unas niñas, unas mayores. Pero yo era el único hombre. Y ya justamente cuando iban a dar las 12, todas se quedaron calladas. Y yo dije, algo quieren. Y sí querían. Era la palabra de Dios. Qué bonito que en la cena de Navidad se pueda hablar un poquito de ese nacimiento, de esa humillación, porque fue una humillación para nuestro Señor Jesucristo nacer en un pesebre.
¿Se recuerdan la predicación del domingo pasado? ¿Pesebre o cuna? El pesebre, dice la Real Academia de la Lengua Española, que es el cajón donde se alimentan las bestias. El cajón donde se alimentan las bestias. Pero el enemigo está gozoso. El enemigo se alegra cuando se nos olvida, por así decirlo, el cumpleañero. Cuando se nos olvida la razón por la cual nosotros estamos juntos, departiendo. Damos gracias al Señor porque un día para disfrutar, pero se nos olvida felicitar al cumpleañero. Es como que vayamos a una fiesta de cumpleaños. Allá está el cumpleañero, venga, ¿dónde está la tarta? Venga, ¿dónde están los sándwiches? Venga, ¿dónde está fulanito que también lo invitaron? Porque quiero hablar con él. Y el cumpleañero en una esquinita. El enemigo se goza a raíz de esas cosas. Mire lo que dice el 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Recordemos que los apóstoles predicaban solamente de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le digo algo, amado hermano, mientras el Señor me preste vida y mientras yo esté al frente de esta iglesia terrenal, no la iglesia celestial que es de Cristo, aquí se va a predicar de Cristo. Aquí se va a predicar del precioso evangelio de Dios. Que mucha gente dice, es que es lo mismo, es que solo habla de Cristo, ¿por qué no habla de prosperidad? ¿Por qué no habla de esto? ¿Por qué no habla de otro? Porque el evangelio se trata de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio trata de lo que Él hizo por cada uno de nosotros, de ese sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros. De eso se trata el evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre claro, amados hermanos. Miren lo que dice Hechos 4, 11 y 12. Volvamos atrás. Hechos 4, 11 y 12. Esto es lo que anunciaban los apóstoles. Los apóstoles acá estaban hablando ante aquellos que lo habían encarcelado por haberle dado sanidad a un paralítico. Pero en el 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mire qué precioso lo que dice el 12. Si no lo tiene subrayado, subrayelo, mándalo a imprimir, póngalo grande allí en su habitación. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se lo vuelvo a leer. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie, no hay absolutamente nadie, amado hermano, en el cual nosotros digamos, en él pongo mi confianza, porque sé que esta persona me va a librar de la ira venidera. Yo confío. No confíen ni en mí, porque yo no doy la salvación. La salvación la da solamente nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la buena noticia. El que nos salva es perfecto. El que nos salva es perfecto y solo en Él hay salvación. Dándole la gloria a Cristo, le estamos dando la gloria al Señor. Amén. En nuestro universo físico, usted puede ver el sol, ¿verdad? Pero muchas veces las nubecitas pasan y ya no hay sol. Y hasta la sombra. Y nuestros ojos físicos nos impiden ver la claridad, nos impiden ver el brillo de ese sol tan precioso que Dios nos ha dado. Espiritualicemos esto. La gloria de Dios resplandece sobre cada uno de nosotros. Pero llega el enemigo y quiere cubrir esa gloria a través del pecado. ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hay en su corazón que le impide ver la gloria de Dios? Puede ser la mentira, puede ser la ira, puede ser la contienda, puede ser la fornicación, puede ser la avaricia. ¿Qué
aquello, amado hermano, que no nos deja ver la luz preciosa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es aquello que el enemigo ocupa para que usted y yo no podamos disfrutar del evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros conocemos, usted bien sabe, yo bien sé que es todo aquello que me impide ver la gloria de Dios. Y es necesario que entreguemos esa parte al Señor, porque nosotros, como le dije hace un par de días, somos incompetentes. Nosotros no podemos, usted no puede. Entréguele eso al Señor. Él hará la obra en su vida. No trate de ayudarle, no trate de ayudarle. Dependa totalmente de Él. Entréguese totalmente a Él. Deposite su vida entera a Él. Él es el que hará la obra preciosa en su vida. Antes de buscar psicólogo, busque a Dios. A Él entréguele sus problemas, a Él entréguele sus incapacidades, a Él entréguele toda aquella nube que le impide ver el sol. A Él entréguele todo aquel pecado que le impide ver la gloria de Dios. A Él entreguémosla, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el Evangelio trata de eso. Trata de glorificar el nombre de Dios. Amén. Gloria al Señor. Busquemos Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice la palabra de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El primer evangelio que vimos, amados hermanos, fue el evangelio de la gloria de Cristo. No, el primer evangelio que vimos fue el de la gracia de Dios. Hoy vemos el evangelio de la gloria de Cristo. Y hoy estamos viendo el evangelio de nuestra salvación. El evangelio de la salvación. Lo precioso de este evangelio, o buena noticia, es que consigo trae lo más preciado para nosotros. O en teoría debería de ser así. Hay muchas formas de perder la vida, amado hermano. Hoy estaba viendo una foto de alguien muy conocido en El Salvador. La verdad es que yo nunca lo conocí, pero perdió la vida en un accidente de moto. Hay muchas formas de perder la vida, pero solo hay una forma de ganarla, a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora Él nos ha brindado su amor, nos ha brindado la misericordia y nos ha dado el perdón de los pecados. No hay duda que la promesa de Dios se cumple, y de eso no debe caber la menor duda. En este pasaje se nos hace una preciosa promesa, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de ese sello, el sello del Espíritu Santo de la promesa. Se lo vuelvo a leer. En Él, dice, en nuestro Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, en nuestro Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto significa, amado hermano, que cada creyente recibe al Espíritu Santo. Cada creyente recibe el Espíritu Santo como un sello, como una señal, como una promesa de que Cristo vendrá pronto, de que Cristo viene por su iglesia, de que Cristo viene por cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos encontrará el Señor? Qué dicha fuera que nos encontrara adorándole. Qué precioso fuera que nos encontrara congregados, adorando su precioso nombre, orando, escuchando alabanzas. Qué precioso fuera que así nos encontrara el Señor. Pero qué tristeza fuera que nos encontrara apartados de Él. Pero qué tristeza fuera que nos encontrara con un corazón lleno de amarguras, con un corazón lleno de envidia. Qué tristeza fuera que nos encontrara en una discoteca
Cuando Cristo venga, una parte va a ser de día, en otras partes va a ser de noche. ¿Qué va a suceder? Algunos van a estar deleitándose en el pecado. Cristo, amado hermano, los encontrará dándole la espalda. Que Cristo no le encuentre a usted dándole la espalda, sino que recibiéndole con los brazos abiertos, gozándonos en su presencia, gozándonos en esa salvación. En cuestiones legales, si usted no tiene un sello, eso no vale. Muchas veces me tocó regresarme a mí al trabajo porque me faltaba un sello. Y el sello de tal departamento, se me olvidó. Regrésese porque sin ese sello no vale. Así va a ser cuando Cristo venga. Si usted no tiene el sello del Espíritu Santo, no nos vamos, nos quedamos. Nos quedamos, amados hermanos. Procuremos tener ese sello. ¿Y cómo lo vamos a procurar? Atesorando el Evangelio del Señor, viviendo el Evangelio del Señor, viviendo con gozo el Evangelio de la salvación de nuestras almas. ¿Queremos ser sellados o no queremos ser sellados? En lo personal, yo quiero ser sellado. Yo soy sellado con el Espíritu Santo. Y mi anhelo es que también usted se sienta que tiene ese sello del Espíritu Santo en su alma. ¿Se recuerda lo que le dije al principio, lo que dice la palabra de Dios? ¿Acaso ignoráis que sois el templo y la morada del Espíritu Santo? Vivamos, amados hermanos, como verdaderos cristianos. Vivamos, amados hermanos, disfrutando esa buena noticia con gozo, con amor. Y no la disfrutemos para nosotros solos, para nosotros mismos, sino que compartamos lo que un día a usted y a mí nos llenó de tanto gozo. Amén. Regálale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, mi Dios, por enviar a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros y entregarnos, Padre, ese precioso evangelio. El evangelio de la gracia, que es ese regalo inmerecido. El evangelio de la gloria de tu Hijo Jesucristo, que es lo que debemos de anunciar siempre.